respecto a los horarios, de entender que uno tiene que estimular muchas actividades, principalmente las actividades sociales. Y también estar muy atento a cuando especialmente los chicos tienen alguna alteración, por ejemplo, ya no quieren salir con un grupo de amigos, y ya en lugar de interesarse por las cosas normales, habituales de su edad, ya tienden a encerrarse muchas veces en el cuarto, pero no precisamente para estudiar, que cuando tienen una serie de dedicaciones, ¿sí?, muy importantes, muy excesivas, a actividades que no son precisamente actividades vitales. Entonces, cuando aparecen ese tipo de cosas, hay que pensar justamente qué situación se está dando, ¿sí? Sigamos, por favor. Eh, Hay un compromiso institucional que es importante tener en cuenta. Yo he visto en algunos lugares donde los chicos entraban al aula y directamente en un recipiente, en una caja, les hacían colocar su celular, cerraban la caja, cosa de que no podían ingresar a la misma, ni tampoco podía nadie hurtar ninguno de esos objetos. Terminaban, ¿sí?, la actividad esta, y después podían retirar su celular. A nadie se le ocurre, por ejemplo, si la actividad es natación, ir con el celular a la pileta. Pero sí se les ocurre ir, porque lo tienen como naturalizado a este tipo de práctica, la tienen tan naturalizada que pueden ir con el celular a cualquier parte. Entonces también adentro del aula. Entonces es una de las posibilidades de tratar de acotar esto y no empezar a que empiecen a hacer búsquedas, por ejemplo, con el celular, porque esto ya también permite que cierto tipo de cosas sí, ciertas no, y a veces ese límite no es muy preciso. Entonces, salvo que sea una cuestión muy particular, un día como para decir, del día tal a tal hora vamos a hacer una búsqueda, y esto pueden traer sus celulares para hacer una búsqueda 30 minutos sobre esto, y a los 30 minutos ya directamente la gente tiene que hacer abandono de su dispositivo, y reitero, puede ser una caja, puede ser inclusive en algún lugar tipo arriba del escritorio, en algún lugar donde sea visible, donde sepan que nadie los va a usar y que nadie tampoco, ¿sí?, se los va a llevar. En la ciudad de Buenos Aires se ha hecho algo que me pareció importante, que hay muchas escuelas que tienen dispositivos que están conectados a Internet. Entonces se bloquean justamente todos los sitios de apuestas para que los chicos, si realmente tienden a utilizar el celular por distintas causas dentro del aula, bueno, por lo menos los sitios de apuestas no pueden estar a disposición de ellos. Esto es importante tenerlo en cuenta, es una decisión interesante para que no tengamos la posibilidad de hacer de esto algo que sea sumamente, podríamos decir, con una naturalidad que no es tal, porque cada vez que nosotros no nos comprometemos en mantener una determinada posición en relación a esto, bueno, ya también los límites no existen o se dibujan mucho, y por lo tanto esta cuestión pasa a ser realmente una cuestión bastante complicada. Sé que muchas veces ustedes van a decir, bueno, pero a las 3 de la mañana, y bueno, cuando se es padre a las 3 de la mañana también se puede estar tratando de ver por qué motivo se está despierto, por qué motivo se está utilizando ese dispositivo, y hay que sentarse y hablarlo. Y hay que observar que uno tiende muchas veces a minimizar, porque bueno, es un ratito, lo está buscando, no, hay que ser realmente inflexible en esto. Cuando alguien ve que hay cierta postura firme, en algún momento tendrá que comenzar a comprender que no hay cambios en la misma, y que por lo tanto habrá que ver todo un sistema de estímulo para que hagan otra cosa distinta. No estoy hablando ni de premios ni castigos, sino que estoy hablando directamente de orientarlos para hacer otra cosa diferente.
Sigamos, por favor. Y acá me gustaría que viéramos entre todos qué opiniones tenemos con respecto a esto. ¿Les parece conveniente que el uso de los celulares en las escuelas, en los clubes, en cualquier institución cultural, sea restringido? Porque tener las características de un auditorio en el que, por ejemplo, la mayor parte de la gente esté ocupada en otra cosa, carece de sentido directamente estar dirigiéndose al mismo, ¿no? Ese auditorio. Otra de las cosas que nos queda pendiente, sí, ¿cómo somos en nuestras relaciones intrafamiliares? ¿Qué pasa durante la comida? ¿Por qué no podemos pensar cuál es la urgencia para tener el celular acompañándonos en la mesa? Otra de las cosas, y si limitamos, por ejemplo, el horario, ¿sí? De usarlo en casa. Y otra cosa más, de esto se habla. ¿Y qué se habla? En los lugares donde frecuentan, donde se forman, donde prácticamente pasan gran parte de su vida los adolescentes. Y si se hacen talleres y actividades sobre prevención, ¿qué se hace al respecto? ¿Qué se dice? ¿Qué se escucha? Y además, ¿alguna de las autoridades locales hace algo? ¿Y qué es lo que hace? ¿Hace una campaña colocando a lo mejor alguna cartulina que muchas veces ni se fija? ¿Hacen una visita a través de su personal a determinados tipos de lugares, de centros, y se entrevista a los chicos a ver cuál es su propia motivación, que lo digan ellos y no los adultos, que estamos hablando de lo que a nosotros, ¿sí?, nos parece a través de nuestra formación, de nuestros estudios, son las motivaciones para que esto se produzca? Así que yo quisiera, en los minutos que restan, quisiera escuchar algunas de las opiniones de ustedes. ¿Puede ser? En base a más o menos a lo que hemos conversado acá, ¿no? Vamos a salir un poquito, achícame esto, por favor, así ya directamente aparece la imagen. Bien. Entonces, los vamos a desmutear, ¿sí? Para que puedan participar. Sin ningún tipo de temor, nada, así que bueno, vamos adelante. Sí, escucho. ¿Alguien habló por allí? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Natalia, Natalia Burgos Astudillo, de Comodoro Rivadavia. ¿Qué tal, Natalia? Interesante, ¿Cómo estás? bien, interesante la propuesta esta de pensar, ¿no? En las preguntas estas últimas. Sí. Creo que, y me trae a colación esto del trabajo de nosotros como docentes, que muchas veces queda reflejado en una cartulina, que queda ahí en una pared, en los pasillos, y por ahí creo que lo más valioso sería poder trabajar algunas herramientas para que los estudiantes puedan desarrollar herramientas que realmente después les permita gestionar, ¿no? El Ujú. uso, en este caso hablando de los dispositivos, también lo que tiene que ver, por ejemplo, esto con el juego. Entonces me parece que la búsqueda es ir por ahí. Y que también, más allá de la escuela, tenemos que pensar en el trabajo que nos toca hacer de la mano con la familia. Porque sí, es verdad, muchas veces pretendemos que los estudiantes, en este caso, que nosotros trabajamos, en mi caso, con estudiantes, tengan ciertas conductas que quizás no lo ven reflejado en un modelo de un adulto a seguir. Entonces también es hacer un trabajo, ¿no? Primero mirarnos nosotros como adultos referentes para poder realmente tener allí
como esa posibilidad de invitar a que los estudiantes reflexionen y se miren y tomen conciencia, puedan desarrollar algunas herramientas que les sean posible después afrontar estas diferentes situaciones que se le van a presentar. Sí, vos sabés, Natalia, que tocaste un punto que pienso es muy interesante, porque los chicos copian mucho o miran Es, mucho lo que nosotros hacemos, mucho más de lo que nos imaginamos. sí, Entonces, en muchos momentos también una conducta imitativa sobre lo que hace un adulto que está hablando en relación este, en relación a este tipo de cosas, bueno, de repente, ¿por qué le vas a mostrar con tu actuación algo que después en los hechos el chico lo va a copiar, quieras o no, porque también te tiene a vos como referente? por Acá ejemplo, veo que esto hay gente, sí, perdón, acá también veo que hay gente que está escribiendo algo así como que sería interesante restringirlos en las escuelas. Sí, yo creo que claro, tiene que por ahí. haber una colaboración mutua, ¿no? Exacto, porque por ahí yo puedo pretender restringir el uso del celular a los estudiantes y a mí me pasa muchas veces pasar caminando y mirar a docentes que están usando el celular en plena clase. Entonces, ¿cuál es mi ética? ¿Cuál es mi postura? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo manejamos? Me parece que por allí tiene que ver más que nada también cómo se construyen los acuerdos, ¿no? Ujú. Claro, Entre adultos, exactamente. porque el mundo del adulto, el adulto se mira y se pone en el centro muchas veces, pero tenemos que corrernos de ese lugar también y poder construir habilitando, ¿no? Los acuerdos, las responsabilidades en este caso, de ambas partes, si estoy en una escuela con los adolescentes. Seguro. Hago una pregunta, Julio, a ver Sí. al auditorio, porque ustedes todos pertenecen a algún establecimiento educativo. Más allá de que por ahí no haya una normativa provincial, ¿en algún colegio de los que ustedes forman parte hay algún código de convivencia interno o algo donde se haya llegado a un acuerdo para restringir determinada cantidad de horas o directamente restringir el uso del celular mientras los chicos están cursando? Sí, en el caso, perdón, interrumpo yo, mi nombre es Lía. Sí, sí, ¿cómo estás? Soy de Comodoro y trabajo en dos escuelas técnicas. En una sí se acordó que los preceptores cuando ingresan los chicos se les toma asistencia y ellos retiran el celular y lo guardan bajo llave en la preceptoría. Perdóname, el acuerdo ese que cómo fue instrumentado. Se Y en comunicaron realidad con fue los una chicos, con especie, los padres, con todos, no exacto, sé. exacto, fue como, en realidad fue como a partir de algunas situaciones problemáticas que se dieron en donde los chicos por ahí, esto que comentaba la compañera, que en horas de clase sacaban el celular y hacían bromas, tanto para algunos docentes como entre ellos. Entonces, a partir de esa situación, se intentó como una especie de trabajo para todos por igual, digamos, ¿no? Y bueno, con autorización de los padres también, y bueno, y los chicos mismos también ellos van y dejan su celular y digamos, en la hora de clase, por ahí si sucede alguna situación donde ellos tienen que comunicar algo a los papás, se acercan, lo usan y lo vuelven a dejar. Y lo retiran cuando se termina la hora de clase o cuando algún docente pide específicamente que se va a trabajar en el aula con el celular. Perfecto, claro. Está bien, Buenísimo, se bien. trabaja una cuestión de límites ahí también, ¿no? Es decir, que es importante tenerlo en cuenta porque cada vez que dejamos que en forma expansiva manejen algo que no están en condiciones de hacerlo, bueno, ya directamente se van a producir mucha cantidad de distorsiones, ¿no? Con respecto a la enseñanza. Y no solamente la enseñanza, sino también a la propia formación de la voluntad y todo aquello que